Resident Evil es una, si no, la saga más popular de zombies en el mundo gaming, dado que la mayoría de personas amantes de los videojuegos al menos han jugado una vez un juego de toda esta saga. Asimismo, como toda saga cuenta con personajes que son los responsables de darle vida a la historia, hoy te traemos a uno de ellos. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos a Chris Redfield de Resident Evil. Chris Redfield es un personaje ficticio de la serie de videojuegos Resident Evil de género horror de supervivencia desarrollados por Capcom. Hermano de Claire Redfield, compañero de Jill Valentine, Barry Burton, Rebecca Chambers, Shiva Alomar y rival de Albert Wesker. Fue el primer personaje jugable de toda la saga, apareciendo por primera vez en Resident Evil. Actualmente trabaja en la BSAA como oficial comandante de la rama norteamericana. Chris es considerado por muchos fans y por fuentes oficiales de Capcom como uno de los protagonistas más importantes de la franquicia. A sus 25 años de edad, fue uno de los pocos sobrevivientes del incidente de la mansión. Por ello, sintió el enorme deseo de hacer justicia y vengarse del daño provocado por Umbrella, y principalmente por Albert Wesker, quien fue capitán de su equipo y quien los usó para beneficio propio. Chris perdió a sus padres cuando era muy pequeño, quedando bajo el cuidado de sus abuelos, hasta que ellos fallecieron. Desde pequeño siempre quiso ser capitán de un barco. También se sabe que tiene gustos por las guitarras eléctricas y el rock. Chris perteneció a la Fuerza Aérea entrenado bajo un duro régimen en combate cuerpo a cuerpo, así como también en el combate con cuchillo, teniendo alrededor de 17 años de edad. Un excelente observador con una actitud vivaz, su sentido del bien y mal es inquebrantable, poseedor de una hoja de servicios repleta de elogios y de medidas disciplinarias por igual. Sus superiores describieron a Chris como intransigente, dotado de una dedicación inquebrantable y poseedor de un alto nivel de adaptación. Fueron estas cualidades las que le valieron sus insignias, aunque también las que le llevaron a enfrentarse directamente a sus superiores. Incapaz de resolver sus diferencias, Chris abandonó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tras retirarse, Chris fue seguido de cerca por las Fuerzas Especiales de Raccoon City, los STARS, quienes estaban muy interesados en sus habilidades con armas de fuego y en el combate cuerpo a cuerpo, así como en su excelente currículo como piloto de helicópteros y aeronaves de ala fija. Finalmente, Chris aceptó unirse por petición de su ex compañero de la Fuerza Aérea, Barry Burton, a quien consideraba como un mentor y quien sirvió junto con él en la misma unidad. Cabe destacar que como Chris y Claire eran huérfanos, ella conoció a Barry por medio de su hermano y desde entonces este supone una especie de figura paternal para ella. Al unirse a STARS, se le asignó el puesto de batidor del equipo Alpha, consistente en abrir y reconocer el terreno. Como tal, de él se esperaba una habilidad excepcional en el tiro y combate, así como una gran capacidad en el uso de diversas armas. Fue precisamente en este apartado en el que despuntó gracias a su destreza en el manejo de armas de cualquier tamaño y a su capacidad para emplearlas de la manera más expeditiva en cada situación. Fue aquí donde conoció a su más cercana compañera, Jill Valentine. Su magnífica puntería lo ubicó como el primer tirador con más precisión del equipo Alpha, haciéndole ganar competencias de tiro en las que posiblemente dejaba de segundo a su compañero Forrest Speyer. La puntería de Chris es incluso superior a la de Wesker. El rendimiento de Chris durante su periplo en STARS fue ejemplar. En lo que engloba sus habilidades y destrezas, podemos encontrar que Chris fue el mejor tirador del RPD, ganó el torneo de puntería y disparo, probablemente dejando de segundo a Forrest Speyer. Tiene la capacidad para disparar de forma precisa a objetivos muy lejanos, aunque perdió mucha de su habilidad al usar su rifle de asalto y de cambiar de apariencia. Pero hay algunas demostraciones como en Resident Evil 5 cuando disparó a los Maginis que escapaban junto con Irving en su barco, matando al que disparaba la torreta con un disparo desde la lancha en la cual se encontraba. Otro ejemplo es cuando el arma biológica llamada Popokarimu se preparaba para embestirlos a él y a Shiva Alomar en Resident Evil 5.
Chris le dispara y hace que este se estrelle contra el camión donde lo transportaban para finalmente morir al caer por un precipicio. Chris tiene mucha fuerza física, principalmente en Resident Evil 5 y 6, que logró seguramente entre Resident Evil Código Verónica y Resident Evil 5, como preparación para enfrentarse nuevamente a Albert Wesker, luego de que este demostrara ser muy superior en la base de la Antártida. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. A continuación, te mostraremos unas cuantas curiosidades de este icónico personaje. Número 1. Chris Redfield es considerado por muchos fans y por fuentes oficiales de Capcom como el más importante protagonista de la franquicia, puesto a que la mayoría de la historia está relacionada con él directa o indirectamente. Número 2. Chris salva a Jill de los Cerberus al inicio de Resident Evil. Él también es la razón por la cual Claire va a Raycon City, lo que lo hace un personaje clave en la historia, ya que sin él la historia no sería la misma. Número 3. Es el primer personaje jugable de toda la saga. Número 4. Posee una chaqueta que dice Made in Heaven. Claire también lleva una en Resident Evil 2. Número 5. Es el personaje que más ha aparecido en juegos de Resident Evil, así como también en los crossovers y mangas, entre otras cosas. Número 6. Tuvo un cambio físico. Esto se debió a que este tuvo una gran desventaja contra Wesker en la pelea de la isla Rockford. Luego de jurar acabar con Umbrella, Chris se dedicó a ejercitarse para su próximo encuentro con Wesker. Número 7. En el escenario The Hive de Resident Evil Outbreak se pueden encontrar dos ítems especiales: Chris X-Ray Picture y Chris Medical Chart. Número 8. En Resident Evil 6 su compañero es un hombre, pero en los demás Resident Evil en los que ha aparecido su compañero siempre ha sido una chica. Número 9. Usa rodilleras en todos sus trajes principales, a excepción de su traje de Stars alternativo usado en la isla Rockford. Número 10. Este personaje también se ve en la película Resident Evil Afterlife, interpretado por el actor Wentworth Miller. Número 11. Como también podemos ver en todos los Resident Evil, Chris siente algo por Jill Valentine y viceversa. Número 12. Es el único personaje jugable en toda la saga de videojuegos que ha aparecido en la historia de 3 juegos cronológicamente consecutivos: Resident Evil Revelations, Resident Evil 5 y Resident Evil 6. Número 13. La historia de Chris comienza en julio de 1998, 2 meses antes del brote de Raccoon City. Número 14. En Resident Evil Revelations, Jessica Sherwood siente algo por Chris, lanzando muchas indirectas a este, las cuales él ignora, a lo que Parker Luciani comenta: puede que ya esté ocupado, Jessica, refiriéndose a Chris y Jill. Número 15. Fue entrenado personalmente por Wesker en los Stars, es por ello que Wesker lo considera uno de los mejores miembros. Número 16. En Project X Zone es la primera vez que Nemesis y Chris se encuentran cara a cara. Número 17. Chris posee la habilidad y conocimiento para manejar vehículos militares, así como también vehículos aéreos. Número 18. Es el mejor y más destacado miembro de Stars por su experiencia, conocimiento y habilidades. Número 19. Posee una gran habilidad y destreza usando el cuchillo, así como una puntería excepcional, la cual lo ha llevado a ganar competencias. Número 20. Se suponía que iba a estar solo en Resident Evil 5, pero más tarde Capcom decidió agregar a Shiva para poder hacer un juego cooperativo. Número 21. Es el máximo enemigo de Wesker y de Umbrella. Número 22. Se unió a los Starks por recomendación de su amigo Barry Burton, a el cual le pediría unos años después que se uniese a la BSAA. Número 23. Posee una Samurai Edge Custom, arma oficial de los Starks. Número 24. Chris tiene un punto débil: Claire y Jill. De estar alguna en peligro, Chris cambia su misión para ir a rescatar a cualquiera de ellas, como sucedió en Resident Evil Código Verónica, Resident Evil 5 y Resident Evil Revelations. Número 25. Leon S. Kennedy tiene un vínculo con Chris a través de Claire,
se han visto la cara solo 2 veces. Sin duda es un personaje ejemplar que le ha sabido dar vida a la famosa saga de zombies y que sin él todos estaremos de acuerdo que nada sería igual. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó el video te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima.